Lamentablemente, no son nada esperanzadoras las noticias que siguen llegando desde Turquía para el resto del mundo. El colapso del país es total debido a que, aunque el terremoto afectó el sureste del país, las consecuencias serán para todos. La madrugada del 6 de febrero en Turquía le dejó un momento que no olvidará a lo largo de su historia. Los dos terremotos de magnitud 7,8 y 7,5 en la escala de Richter se sintieron en 14 países, afectaron notablemente a Siria y se cree que tendrán efectos negativos en los próximos 5 años para el país europeo. A lo largo de este vídeo te mostraremos la cruda realidad que está viviendo Turquía y lo que se espera que ocurra. Pero antes de empezar, suscríbete si aún no lo has hecho, es gratis y te hará llegar a tiempo a todo el nuevo contenido que estamos creando para ti. Muertes, colapso y problemas a futuro. Se calcula que las muertes en Turquía como consecuencia del terremoto ya superan de momento las 40.000 personas. Tras más de 15 días del derrumbe, la búsqueda de milagros bajo los escombros continúa y pareciera que la situación a nivel económico no es nada alentadora. De hecho, una de las principales preocupaciones que ha mostrado la Organización Mundial de la Salud gira en torno a la cantidad de muertes que el invierno podría ocasionar en ese país, debido a que es poco probable que las condiciones de infraestructura mejoren de manera considerable durante este 2023. En ese sentido, la organización exigió a los países que se unan para dar un monto que ronde los 1.000 millones de euros para Turquía, esto ya no en materia económica, sino en ayuda humanitaria. Con respecto a la cantidad de edificios desplomados, Turquía sigue sin calcular el número exacto, pero haciendo un cálculo menor, se espera que sean más de 12.000 las edificaciones destruidas a lo largo de las zonas afectadas. Los números no eran alentadores antes del sismo. Un terremoto de la magnitud como el que afectó a Turquía representa siempre una enorme pérdida humana y sensible para cualquier nación del mundo. Sin embargo, los problemas de Turquía en materia económica ya parecían demasiado grandes y simplemente se han sumado a esta crisis de características históricas. En 2022, el gobierno de Recep Tayyip Erdogan instaló numerosos controles económicos para intentar frenar la inflación. Sin embargo, esto no provocó efectos positivos en la economía turca. Mientras que los números oficiales mostraban una inflación cercana al 90%, según instituciones externas y privadas, se podía hablar de hiperinflación, ya que los números eran superiores a los 3 dígitos. En estos momentos, el Banco Central de Turquía se encuentra intervenido por el gobierno de Erdogan, aunque esto no se ha traducido en buenas noticias. Tan solo el 11 de diciembre de 2022, el Banco Central de Turquía perdió más de 9.000 millones de dólares intentando contener la paridad de su moneda frente al tipo de cambio. Turquía utiliza la lira turca como moneda principal, la cual en estos momentos se ubica en casi los 19 por dólar. Entonces, se podría decir que mientras Turquía se encontraba en el ensayo de distintas políticas públicas y económicas para intentar sobrellevar la economía, recibió un duro golpe que amenaza con afectar negativamente su economía, más allá de la pérdida sensible de víctimas humanas, que ya ha sido bastante dramática. El país necesita una inversión para reconstruir 11 ciudades. Si hay algo que ha permitido a Turquía levantarse de cualquier tipo de oposición económica, es el hecho de contar con muchos socios adinerados en mercados internacionales a fin de recuperarse. Sin embargo, a partir del 6 de febrero, las decenas de ciudades y millones de personas que han quedado en la nada le impedirá usar posibles recursos, ya que necesitará enfocarse en la reconstrucción de al menos 11 ciudades, casi por completo. El peor de los problemas es que las reservas del Banco Central se encuentran reducidas a nada en este país, y los ingresos del último tiempo habían aumentado tan solo por el hecho de funcionar como tren a Rusia para distintas negociaciones. Según los cálculos de empresas privadas, Erdogan necesita contar con un presupuesto de al menos unos 78.900 millones de euros para poder reponer las consecuencias de dicho terremoto. Todo esto ocurre en un escenario donde la tensión política aumenta considerablemente, y es que el gobierno turco había prometido bajar los números de inflación para el primer trimestre del año, justo en medio de la campaña electoral para las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en mayo y en las que aspira ser reelegido para un nuevo mandato.
Entre las promesas y objetivos señalados por Erdogan en sus declaraciones frente al terremoto, hay dos que cobran mucha fuerza: entregar millones de viviendas a las personas afectadas en un plazo de un año y entregar ayudas monetarias que superen los 500 euros a todos los afectados. La pregunta es, ¿podrá cumplir? Si desea hacerlo, necesitará sacar dinero de muchísimos otros rubros para poder cubrir dichas demandas. Producto Interno Bruto de Turquía sufrirá contracciones si no hay soluciones a corto plazo. Se prevé que la afectación del terremoto repercutirá en números negativos al 9% del Producto Interno Bruto turco, y la explicación es bastante sencilla. La región más afectada era la que justamente le aportaba ese porcentaje al Producto Interno Bruto de la nación. En las zonas industriales de Gaziantep y del puerto de İskenderun hay afectaciones y paralización. En ese sentido, la producción agrícola verá escasez en todo el país, ya que, como te comenté antes, el 14,3% de la producción agrícola turca se concentraba en las zonas del desastre. Turquía tiene un reto para intentar no afectar económicamente a las zonas no afectadas, pero al mismo tiempo entregar dinero y generar las condiciones favorables a quienes se han quedado sin nada. Es una tarea casi titánica, económicamente hablando. La Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o FAO por sus siglas en inglés, ya ha advertido que la producción de alimentos básicos podría interrumpirse gravemente en dicho país, pero además de eso, Turquía tendrá que generar al menos entre un 5 y un 6% más de su Producto Interno Bruto este año si desea mantener a raya los efectos negativos en cuanto a presupuesto de la nación se refiere. Niños sin documentación son solo una muestra de la catástrofe. De momento, ninguna organización nacional o internacional ha podido compactar el número exacto de niños y niñas afectadas por el terremoto de Turquía. Sin embargo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocido popularmente como la UNICEF, asegura que al menos 7 millones de menores de edad han padecido las consecuencias de este terremoto. Por supuesto, en esto se incluye muerte, colapso de vivienda, muerte de familiares directos, poco acceso a comida, alimentos, educación y un hogar estable. Básicamente, en esto se apoya con la ONU para exigir $1.000 millones para apoyar a Turquía, ya que eso podría brindar una ayuda al menos a unos 5,2 millones de personas en dichas provincias. Pero mientras tanto, las organizaciones internacionales están promoviendo ayudas que garanticen protección, refugio, alimento y agua para los supervivientes. Esta catástrofe es calificada en Europa como una de las peores que se hayan registrado en el continente en el último siglo, debido a que se han visto afectadas directamente la vida de millones de habitantes. ¿Cuáles son las expectativas económicas de Turquía? Nos gustaría decir que los números o las previsiones son alentadoras para Turquía en este 2023, pero es muy poco probable que eso ocurra. Uno de los pocos rayos de luz a los que se aferra Turquía son las declaraciones de Mahmut Moyellin, director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, quien asegura que los daños económicos serán menores a los que ocurrieron en el terremoto de gran magnitud que afectó a la propia Turquía en 1999. Sin embargo, el organismo asegura que esto fue una declaración a título personal. Turquía, el año pasado, consiguió su mínimo histórico con la lira, lo que indica que el actual no es un buen momento económico, y así lo demuestra la rentabilidad de la deuda pública, que alcanzó su nivel más alto en casi 2 meses. Actualmente, el mar de incertidumbres que se maneja en Turquía es enorme, ya que la tensión política por las elecciones del 19 de mayo probablemente generen promesas o movimientos económicos arriesgados que, de no salir como se esperan, podrían acrecentar el colapso que en este momento se suscita en el país. Lamentablemente, el país turco en estos momentos sigue buscando desaparecidos y contabilizando el número de inmuebles y afectaciones que han ocurrido tras la catástrofe del 6 de febrero. Pese a ello, es poco probable entregar un análisis sincero o realista a tan poco tiempo de la catástrofe. Seguramente, los planes de levantamiento y reconstrucción se podrán gestar en el segundo semestre del año, aunque el principal problema que se presenta es una elección presidencial y legislativa en medio que podría modificar todos los planes que de momento se están gestando. La llegada a la presidencia de Erdogan en 2012 en dicho país se vio motivada en gran parte por la ineficiencia de mandatarios tras el terremoto de 1999, y es allí cuando surge la pregunta: ¿se repetirá el fenómeno? Lo veremos en los próximos meses. ¿Tú qué crees?
Déjame tu opinión en la cajita de comentarios, dale like si te ha gustado y suscríbete ahora para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. ¡Hasta el próximo vídeo!